Una vez más, y a petición popular, vamos a reaccionar a Liv Bata. En este caso, vamos a reaccionar a Sweet Child of Mine. Todavía no la he visto, así que va a ser una primera reacción con vosotros, ya sabéis. Primero la vamos a escuchar entera y luego ya os comentaré alguna cosita que vaya observando. A ver cómo interpreta el riff y cómo lo mezcla con el resto de las armonías. Sin más preámbulos, vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Hoy reaccionamos a Liv Bata. Vamos a darle un me gusta al vídeo porque en efecto me gusta mucho. Y bueno, por encima no hay mucho que comentar, pues ya sabéis, en el resto de los vídeos he comentado las diferentes técnicas que suele utilizar, etcétera, y tampoco es que en este haya muchas diferencias a comentar, pero sí que hay alguna cosita que es digna de mención. Por ejemplo, nada más empezar, os fijáis que solamente está utilizando la mano izquierda, no está apoyándose en la mano derecha, no está pulsando, solamente está poniendo las notas en los trastes y está haciendo hammer-ons para cada una de las notas del riff de Sweet Child of Mine. Claro, esto es una guitarra acústica y bueno, ya habéis visto los medios
que utiliza este hombre para grabarse. Dudo mucho que tenga un compresor en condiciones actuando ahí en medio para conseguir sacarle el sonido a las notas. En definitiva, ¿a qué me refiero? Que está atacando a las cuerdas, haciendo los hammer-ons con mucha velocidad y con mucha fuerza para poder conseguir sacar el sonido sin tener que apoyarse con la mano derecha. ¿Qué pasa? Que sorprende que pueda moverse con esa agilidad teniendo en cuenta la fuerza que está imprimiendo. Si os fijáis en cómo martillea en el diapasón, se nota que está imprimiendo fuerza. Y aún así sigue clavando el tiempo y sigue moviendo la melodía con agilidad, vamos a decir, ¿vale? Aquí simplemente decir que es sorprendente, como siempre, esto no es nada nuevo. La capacidad de mezclar las dos voces totalmente independientes. Está haciendo el riff de Slash mientras está metiendo el solo de bajo que mete Duffy al principio. Bueno, el riff de bajo, la melodía de bajo, yo qué sé, que mete Duff al principio de la canción, justo antes de que entren los acordes en condiciones. Y ahora mete el crescendo para entrar como si estuviera entrando la guitarra en crescendo mientras entra la batería también. Si os fijáis, la batería lo que va a hacer es percutirla con el pulgar en una de las cuerdas, en la sexta cuerda, y entonces va metiendo ese tercer elemento. Tenemos el bajo, tenemos la melodía de Slash, tenemos la batería. Y podría decir la guitarra también, porque a veces utiliza intervalos para marcar acordes en lugar de notas sueltas, ¿vale? Es un poco marca de la casa, esos glisandos que hace volviendo siempre le suenan muy a él, vamos a decir. Ahora vendría la melodía de Axel. ¿Veis? Ahí están las tres voces. Voz de Axel, acordes de guitarra, bajo y además la batería como cuarta voz, que es el pulgar golpeando en el bordón. Aquí fijaros, hace como una rearmonización. La intención de la armonía o de los acordes no es la misma, fijaos. Perfectamente compatible con la tonalidad, pero si os fijáis en la armonía de los acordes del tema original, podéis ver que la intención es diferente. Esta es como más, no sé, más expresivo, más balada, más bonito. Ahora cuando mete este puentecito instrumental va directamente al segundo, entiendo, para que la canción sea un poquito más corta. Fijaros este detalle, el tío está haciendo el solo, bueno, el interludio instrumental este o el puente instrumental que hace Slash y lo mezcla con la voz de Axel al final. Digamos, el arreglo está muy detallado. Entiendo que este hombre se arregla sus propias canciones, ya lo he dicho varias veces, y el arreglo va detalle por detalle. Salvo ese tema de rearmonización que suena realmente distinto a la canción original, entiendo que será también por necesidades del guión. Al final es una guitarra, tiene limitaciones. Para poder hacer las 2, 3 o incluso 4 voces que está haciendo, no siempre viene bien por cómo es la guitarra en sí. Entiendo que por eso ha tenido que utilizar este recurso. A lo mejor la rearmonización está hecha totalmente aposta, porque queda maravillosamente bien, no nos vamos a engañar. Vamos a pasar al solo directamente. Flipa que está haciendo todas las notas de las melodías del solo mientras armoniza y mientras acompaña con la supuesta batería, que sería el pulgar. Y ahora la primera vez que lo he visto me preguntaba cómo iba a hacer la subida esta súper rápida a semicorcheas. Y lo que hace es aprovechar para hacer final de la canción y lo hace de una manera como muy exótica, mola muchísimo. Es verdad que mete la mitad de las notas, pero teniendo en cuenta cómo está funcionando el arreglo, probablemente si intentara meter todas las notas, que seguramente el tío sería capaz, pero no quedaría igual de bien para cerrar el tema. Entonces es una reinterpretación que le permite hacer el cierre del tema y queda francamente bien. Me refiero justo a lo que viene ahora. Ahora. Pues nada nuevo bajo el sol.
podemos decir que no nos ha sorprendido porque ya estamos acostumbrados a ver sus arreglos, pero siempre es un placer verle y escucharle porque toca muy bonito este tío, toca muy bonito. Así que dejadme en los comentarios si queréis qué os parece, si os ha gustado más que otras. A mí personalmente, de los vídeos a los que he reaccionado, este es uno de los que más me ha gustado el arreglo, diría. Está muy chula. Poco más que añadir. Vale, sed buenos.